hablando de miedo, aprovecho y saludo a Julieta Casnati, nuestra coach, porque de eso vamos a hablar ahora, de cómo manejarlo y cómo llevarlo. Voy a preguntar si hay diferente. Primero la salud y después le pregunto, ¿cómo le va, Julieta? Buen día. Hola, Eri, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Digo, a ver cómo formulo la pregunta. Me sale decir si hay diferentes tipos de miedos, porque imagino que quizás es una sensación diferente decir, bueno, tengo miedo, haciendo el chiste con el Gusti recién, ¿no? De probar un plato diferente, pero hay miedos quizás que son más importantes o no, por ejemplo, a la incertidumbre, a lo que está sucediendo, a lo que se viene. Y sí, hay muchísimos, pero muchísimos miedos. Lo primero que te digo es que de todas las emociones que tenemos los seres humanos, que son emociones que surgen adaptativas para que realmente nos adaptemos, es decir, son como mensajeros de algo que nos pasa, ¿no? Sí. Pero la primera de todas es el miedo, porque es la que nos permitió preservar nuestra vida. Es la que nos impidió que nos mataran, nos impidió que tomáramos agua podrida, etcétera, que nos escapáramos de cosas peligrosas y bueno, por eso hemos llegado donde hemos llegado desde la época que apareció el ser humano. Ese primer miedo es un miedo instintivo que sale de lo más profundo de nuestro cerebro, que es la parte más antigua, la parte más reptiliana, que es la preservación de la vida. Pero bueno, después de eso fuimos evolucionando como seres humanos y apareció la parte de los mamíferos, que ahí es donde empiezan a aparecer los mamíferos también, tienen miedo. Sí. Que tiene que ver con ese mismo miedo antiguo de preservar la vida. Pero después viene la tercera parte de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que es la parte más evolucionada, que es la parte que nos permite pensar y racionalizar todo lo que sucede, y ahí es donde empieza el problema. Claro, ahí viene lo difícil, claro, tal cual. Porque empezamos a interpretar, o sea, es decir, hay un que contaba que es para preservarnos la vida instintivo, pero hay otro miedo que es un miedo aprendido, es un miedo racional, es un miedo que hemos ido generando a lo largo de nuestra vida por las sucesivas experiencias que hemos tenido. Entonces nos ha pasado algo, entonces cuando nos vuelve a pasar algo similar a eso, ya aprendimos que lo anterior nos generaba una situación de que nos teníamos que defender. Entonces aparece el miedo. Por ejemplo, un niño chiquitito cuando va a meter los dedos al enchufe no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque no conoce el efecto de la corriente. Hasta que, bueno, poco a poco se lo vamos enseñando los mayores, lo vamos asustando y bueno, ni pensar en que le pase algo que le queda ya grabado para siempre, una cosa de que le da un poquito de corriente, ¿no? Pero ese miedo es aprendido, es un miedo que tiene que ver ya con la parte contemporánea de nuestra vida, no es un miedo que viene con nosotros, sino que lo aprendimos. Por eso es que no todos tenemos miedo a las mismas cosas. Hay personas que le tienen miedo a algunas cosas y personas que no le tienen miedo a esas mismas cosas. Eso tiene que ver con algo personal e individual. Más allá de que hay miedos colectivos, hay miedos que se repiten y que son comunes a todos los seres humanos. Eso es más o menos de qué se trata el miedo. Hay personas que no le tienen miedo a nada, ¿es cierto eso? Las personas que no le tienen miedo a nada es una cuestión patológica y se llaman temerarios. Porque una persona que no le tiene miedo a perder su vida es una persona que está corrida de los límites aceptables dentro de lo que es normal. Es decir, hay personas que se exponen de una manera tremenda a ciertas cosas y bueno, terminan muriéndose, por ejemplo, porque no le tienen miedo a nada, ¿entendés? Sí. Entonces eso es patológico. Es bueno el miedo. De nuevo, el miedo nos preserva la vida. Fíjate vos el ejemplo que acabo de dar. Cuando aparece el miedo es cuando podemos proteger nuestra vida. El tema es que, así como están los temerarios, también están los que están en el otro extremo, que le tienen miedo a todo. Claro, el que no los dejaría avanzar en nada de la vida. Exactamente, entonces es tan patológico un extremo como el otro, pero tener miedo no es malo, porque el miedo nos trae un mensaje maravilloso. Por un lado, como te digo, nos protege la vida, pero por otro lado, si es el miedo aprendido, suponete, es un miedo que nos está diciendo, quizás, para hacer esto que estás empezando
a hacer, por ahí todavía no tenés las herramientas necesarias para poder hacerlo. Entonces puedo reflexionar a ver si eso es cierto o no, es decir, llevarlo a la racionalidad, porque eso es una de las estrategias que se tienen para salir del miedo, que es llevar todo a la racionalidad. Porque verdaderamente, si tenemos miedo es porque es algo que nos estamos contando a nosotros mismos. Hablando del miedo aprendido, no de ese miedo primigenio de preservación de la vida. Entonces ahí es donde podemos empezar a cuestionar, primero que nada, aceptar que tenemos miedo. Eso es una cosa, digamos, primera que nada. A ver, tengo miedo. Bueno, sí, tengo miedo. A ver, voy a enfrentarlo. Voy a darle pelea, a ver qué onda con este miedo. Entonces, primero empiezo a observar mi cuerpo y digo, a ver qué parte de mi cuerpo está siendo afectada, a dónde lo siento, etcétera. Y ahí empezás a decodificar si realmente es miedo o no, a partir de las experiencias anteriores que has tenido. Después de eso, empezás a cuestionar al pensamiento, porque si tenés miedo es porque hay algo que te estás contando. Entonces, ese pensamiento es el que hay que cuestionar, hay que desafiarlo. Entonces, a partir de las cosas que me digo, las puedo transformar en preguntas. Entonces, por ejemplo, empiezo a hacer un montón de juicios, Entonces, después de esos juicios, pregunto, ¿realmente es así? Y entonces ahí empiezo a cuestionar, a desafiar esas cosas que me estoy contando, es decir, observarlo al miedo, no tenerle miedo al miedo. No tenerle miedo al miedo, no tenerle miedo a tener miedo, claro. Y Juli, digo, siempre acá hablamos de cómo formarse en ser un buen líder, ¿no? Bajo todos los términos, si se permite la palabra, ¿no? Del coaching. ¿Qué miedo se le permite tener a alguien que lidera un grupo, llámese el grupo de trabajo o el grupo familiar? En realidad todos los miedos son aceptables porque es humano tener miedo. Por eso recién salió gracioso, pero de verdad no hay que tenerle miedo al miedo, porque el miedo nos está trayendo un mensaje de cómo estamos pensando. Entonces, todos los líderes tienen miedo, todas las personas tienen miedo, es decir, el miedo no va a desaparecer. Lo que nosotros tenemos que hacer es gestionarlo, el miedo, y ahí es donde empezamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. Por eso digo que hay que aceptar que tengo miedo, es el primer paso. Entonces después empiezo a gestionarlo. Lo que tienen los líderes es que han aprendido a gestionar ese miedo. Imagínate vos cuando tenés que generar una transformación muy profunda en tu organización, si lideras una organización, por ejemplo, tenés que dar un paso grande y eso genera miedo. Y está bien tener miedo porque es algo desconocido, es algo que no sabemos cuál va a ser el resultado. El tema es gestionarlo y desafiarlo, como te decía anteriormente, para ver cuán fundado está ese miedo que yo estoy teniendo. Entonces, mientras más lo desafío, más lo cuestiono y más busco respuestas a esas preguntas que me puedo hacer, más va bajando el miedo y es donde me animo a dar ese paso y a saltar. Claro, tal cual. Bueno, es algo que se puede ir aprendiendo, como todo, Juli. Totalmente, por supuesto que sí, eso tiene que ver con la gestión de las emociones, que es una de las cosas que se aprenden en todos nuestros programas de formación, principalmente que forma como coach profesional, porque imagínate que no podés gestionar con otros si primero no aprendes a gestionar tus propias emociones. Entonces, eso es una parte fundamental. Y el miedo, como te decía, es una emoción que la tenemos todos los seres humanos, normales, digamos, volviendo a salirnos de las colitas de la campana de Gauss, ¿no? Ni el temerario ni el que tiene miedo a todo. Tal cual. Juli, ¿cómo viene esta semana? ¿Hay más cursos, talleres online? ¿Cómo se viene esta semanita de trabajo? Esta semana no tenemos, estamos ya cursando dos programas online, están ya en su curso natural, siguiendo, y además ya empezamos el presencial, que en este momento está siendo virtual, o sea que en este momento están coexistiendo los tres programas con toda su normalidad. Se terminaron las webinars
nos han pedido, me piden que haga más, pero bueno, la próxima va a ser el 9 de junio. El 9 de junio. Bueno, no falta tanto. Mañana es ya casi. No falta tanto, la verdad que no falta tanto, pero bueno, la próxima va a ser el 9 de junio y ahí estoy viendo de qué voy a hablar, porque tiene que ser algo bien específico del coaching, así que mira, me has hecho acordar que tengo que decir el título de lo que voy a hablar. Muy bien, muy bien. Juli, como siempre sí. Un placer charlar con vos. Bueno, igualmente, beso para todos. Que tengas una linda semana. Vos también, chao, chao. Julieta Casnati, nuestra coach de la Escuela de Coaching Psicológico Integral, claro que sí. Toda la info en www.coachingpsicológicointegral.com.